Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno del 10º vídeo, que será de Los Ángeles Clippers, un equipo que cayó en primera ronda de playoffs ante los Nuggets, un equipo que nos hizo creer durante un momento que podía llegar a avanzar en playoffs y como cada año nos decepcionó. Y un equipo que está en una etapa de inflexión, no controlan sus picks en los próximos años, hasta 2029, tienen estrellas muy veteranas, no tienen herramientas realmente para tanquear o reconstruir y al mismo tiempo no van a ganar nada. Si este año no han superado la primera ronda, no lo van a hacer el que viene y ya van muchos años así. Pero, bueno, eso, aquí voy a intentar plantear qué creo que podrían hacer los Clippers para mantenerse relevantes, mantenerse como un equipo competitivo y al mismo tiempo ganar un poco de futuro, ¿no? Y si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Dadle a like al vídeo también, que se agradece un montón. Comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre los Clippers y sobre su situación salarial. Y es que los Clippers son un equipo en unas circunstancias ya diferentes, ¿no? De haber sido una de las plantillas más caras de la NBA, ahora son un equipo que está bajo el impuesto de lujo y que no lo va a superar, no tiene sentido, quieren alejarse de ese repeater tax completamente y de esa penalización. Y llegan a la agencia libre con una plantilla 14,5 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo. Aquí estoy teniendo en cuenta la opción del jugador de James Harden de 36 millones, se está sumando aquí. La realidad es que muy probablemente la vaya a rechazar y ganar un poco más de dinero, pero bueno, digamos que la diferencia es de 36 millones hacia arriba, no es que partamos de cero. Tienen disponible, si quieren, la mid-level de 14 millones de dólares siempre y cuando se mantengan por debajo del primer tax apron, pero como decía, no van a superar el impuesto de lujo, por lo que si usan la mid-level será solo una parte. Hipotéticamente también podrían utilizar su excepción bianual y su mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo en caso de que de verdad decidan gastar, que no lo van a hacer. Y también tienen un par de excepciones de intercambio, pero una vez más creo que es poco probable que las utilicen en este caso. En lo que respecta al draft, tienen dos selecciones, el pick 30 del draft, que les pertenece por un pick swap con los Thunder. Oklahoma controla un par de picks de los Clippers. Tras eso es Filadelfia por el intercambio de James Harden quien controla los siguientes, el pick de 2028 y 29. Y tienen también una elección en la segunda ronda que sería el pick 51. En lo que respecta a sus agentes libres no hay demasiados, están Amir Coffey, Patty Mills, Ben Simmons y Trenton Flowers, que es un jugador en contrato dual no drafteado del año pasado, que bueno, lleva eso, un añito en la NBA. Vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de la situación de la plantilla. La fortaleza número uno de estos Clippers es su defensa, o fue su defensa el año pasado. Dieron un cambio radical de plantilla, sumaron a Chris Dunn, sumaron a Derrick Jones Jr., Zubac pegó un salto dramático y se convirtieron en una de las mejores defensas de la NBA. De hecho, un equipo bastante atascado a nivel ofensivo en playoffs, pero que en el otro lado ha rendido muy bien. Creo que sus contratos son una fortaleza. Es que es verdad que Kawhi cobra 50 millones, tras eso Harden habrá que ver lo que cobra, pero esos contratos intermedios de Norman Powell, de Ivica Zubac, que no se va a ir a ningún lado, o contratos un poco inferiores de jugadores como Nick Batum, por ejemplo, o Derrick Jones Jr. o Chris Dunn, al final les dan flexibilidad. Y creo que su entrenador es una fortaleza. Siento que Ty Lue en estas series, en estos playoffs, no ha hecho un grandísimo trabajo, pero en general me parece uno de los mejores entrenadores de la NBA. Y en lo que respecta a las debilidades de este equipo, la número uno, sin lugar a dudas, es la salud, especialmente de Kawhi Leonard, pero Harden también se ha perdido partidos, no este año, pero a lo largo de su carrera, sobre todo cuando llegan a los playoffs, siempre acaba alguno tocado, y es algo que realmente les vendría muy bien solucionar, aunque no creo que vaya a ocurrir ya, al menos con este núcleo actual, ¿no? Es un equipo flojo a nivel de tiro sorprendentemente, bueno, no tanto, ¿no? Cuando sumas defensores como Dan, por ejemplo, Derrick Jones Jr., el tiro empeora y es cierto que está Harden, está Kawhi, está Norman Powell, que tuvo un año extraordinario, pero aún así es un equipo limitado a nivel de tiro y con una flexibilidad limitada por su falta de assets, básicamente. Son un equipo sobre el límite salarial, que si bien tienen contratos intercambiables, tampoco tienen muchos picks que emparejar con esos contratos para seguir mejorando, por lo que tal vez tengan que darle una vuelta a la situación. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla están Kawhi Leonard, James Harden, que tiene una opción del jugador de 36 millones, como decía antes, Norman Powell, al que le queda un año de contrato, Ivica Zubac, que está atado por varios años, lo extendieron el año pasado con un contratazo, Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Chris Dunn, Nick Batum, que tiene una opción de 4,9 millones de dólares, Drew Eubanks, que tiene un contrato no garantizado de 4,75 millones de dólares, Kobe Brown, que fue su pick de primera ronda hace un par de años, Jordan Miller, que fue un jugador de segunda ronda de hace un par de años también, que a mí particularmente me gusta mucho, Cam Christie, siempre dudo de si es Cam o Max, creo que es Cam Christie, hermano pequeño de los Christie, un jugador seleccionado en la segunda ronda del año pasado, que a ver si se parecen algo a su hermano, que
La verdad es que este último año en Lakers y luego en Maps, aunque acabó mal el año, ha aparecido un jugador ciudadano muy prometedor. Y luego un par de jugadores en contrato dual. Uno es Patrick Baldwin, el antiguo pick de primera ronda de los Warriors. Yo no confío nada en él. Y otro es Ed Landy, que es un jugador de ala con capacidad de tiro que quién sabe, tal vez sea interesante. Y en lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que necesitan relevo generacional. Es un equipo viejo y al que no le llega para ganar, por lo que tener al menos un poco de futuro, jugadores capaces de cargar la antorcha a largo plazo sería muy interesante para este equipo. Digo un buen médico, es un poco una broma, pero al final una cosa que necesita este equipo es salud, es que Kawhi Leonard no juegue 30 partidos, sino que juegue 60 y que esté al 100% en playoffs, cosa que pasó este año, pero no fue suficiente. Y creo que necesita un base suplente. Dan hace una muy buena labor defensiva, pero es muy limitado en ataque y de hecho fue un problema en playoffs. Y Harden ha hecho un trabajazo, pero es cierto que con su edad no sé cuánto puedes confiar en delegar sobre él una responsabilidad enorme a nivel de carga de minutos y de trabajo a lo largo de la temporada, por lo que alguien que pueda cargar un poco de responsabilidad ofensiva les vendría muy bien. Dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con este equipo y cómo procedería. Empezamos con Trayton Flowers, el jugador en contrato dual del que hablábamos antes. A mí me gusta, yo lo mantendría. Es un jugador de unos 2 metros de altura, con algo de habilidad con el balón, atlético, con potencial defensivo. Puede, como tantos otros jugadores con estos atributos físicos, no funcionar, pero a mí me parece un proyecto interesante. Es un jugador muy joven y yo lo mantendría un segundo año en contrato dual. Luego, de los jugadores que finalizan contrato de veterano, yo a Patty Mills lo dejaría ir. Al final hay pocos agentes libres en este equipo, es interesante generar espacios en la plantilla y hacer algún cambio. Mills es un veteranazo, un tío que realmente ha tenido una gran carrera en NBA. Yo creo que está listo de hecho para irse a la Liga Australiana a jugar 1 o 2 años y luego retirarse, un poco al estilo de la Vedova. En los Clippers no creo que deba seguir. Luego está el caso de Drew Evans, que como veis tengo aquí una foto con la equipación de los Jazz porque apenas había ninguna con la equipación de los Clippers. Eubanks tiene un contrato de casi 5 millones no garantizado y como decía antes, este equipo está relativamente cerca del impuesto de lujo y va a tener algunos gastos. Creo que no ha jugado apenas para los Clippers, no ha rendido a la altura de esos 5 millones que cobrará, por lo que yo lo cortaría y lo dejaría ir. Luego, si por algún motivo deciden recuperarlo por la mínima del veterano, vale, pero esos 5 millones de dólares no los pueden dedicar a Eubanks cuando necesitan la flexibilidad, por lo que eso, vamos a considerar que no sigue en el equipo. Luego está Nick Batum, que como decía antes tiene una opción del jugador de 4,9 millones. Yo creo que es bastante probable que la tome y si no la toma, tal vez la rechace y renueve por un pelín más, pero es uno de estos jugadores que me da la sensación de que si no sigue los Clippers se va de la NBA o se retira. De hecho, hace un año parecía que se iba a retirar con los 76ers y decidió moverse a los Clippers y seguir un poco más. Eso yo considero que va a seguir y vamos a considerar que eso, que sigue cobrando lo mismo o solo un poquillo más, por lo que no afecta realmente a la situación salarial del equipo. Y pasamos a un agente libre curioso y polémico en Ben Simmons. Simmons llegó después de acordar un buyout con los Nets por la mínima del veterano y está claro que no ha aportado muchísimo. Al final es alérgico al aro ahora mismo, tiene auténtico miedo a ir a la línea de tiros libres y eso le perjudica. A mí me sigue pareciendo un jugador útil que en ese rol de base / pivot suplente ha sido productivo. Creo que su mercado va a ser muy limitado. Creo que está cómodo en Los Ángeles. Me parece que lo pueden mantener por la mínima el veterano y yo lo mantendría. Tal vez un año más construyendo confianza en el equipo pueda ser interesante y desde luego es una versión muy diferente a Zubac. Zubac es muy superior, pero esos minutos raros de Ben Simmons en la segunda unidad no me disgustan del todo, al menos en temporada regular. Así que yo lo mantendría y creo que eso, que por la mínima el veterano lo mantienen porque Ben Simmons no va a tener mercado. El jugador que sí que debería tener un poco de mercado es Amir Coffey. Coffey lleva ya unos cuantos años en los Clippers, cobraba creo que unos 3 millones y medio, 4 millones hasta este año y no creo que vaya a tener una subida salarial enorme, pero Coffey se merece 6, 7 millones en mi opinión. Es un escolta alero versátil que puede poner un poco el balón en el suelo, tira un poco, reparte juego, es aceptable en defensa. Es un jugador mediocre en el buen sentido de la palabra, no es excelente en nada, pero hace un poco de todo. Y este tipo de jugadores, navajas suizas, son útiles. Yo lo mantendría sin lugar a dudas, a menos que alguien le ponga sobre la mesa 9, 10 millones. Así que vamos a considerar que Coffey se queda por unos 6, 7 millones por año, tal vez un contrato de 3 años, 21 millones de dólares aproximadamente. Es un jugador útil, versátil y de verdad, a mí creo que me gusta más que a la mayoría, pero de verdad confío bastante en Amir Coffey y creo que sería una gran pérdida para los Clippers si al final algún otro equipo lo acaba robando, ¿no? Y vamos a hablar de ahora las dos negociaciones importantes. La primera es la de Norman Powell, y esto es un caso complicado.
Powell a sus 31 años ha tenido la mejor temporada de su carrera. Y con diferencia, además. 32 minutos de juego, casi 22 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. 7 triples intentados por partido con un 42% desde 3 y un 48% en tiros de campo. Es un jugador que cobra un poco más de 20 millones de dólares la próxima temporada y que tras eso finaliza contrato. Powell este verano va a esperar negociar con los Clippers una negociación de extensión de contrato. He dicho negociar una negociación, ¿verdad? Pero bueno. Aspira a negociar con los Clippers una extensión de contrato. A mí me da miedo. Creo que este año de Powell ha sido extraordinario. Creo que el año que viene no va a ser tan bueno. Creo que midiendo 1,90 m y con 31 años de edad y siendo un jugador unidimensional, muy de corte ofensivo, va a haber un declive probablemente rápido. Y creo que lo mínimo que querría Norman Powell sería una extensión en la línea de 25 millones por año, tal vez más. A mí esto no me gusta y de hecho yo cambiaría a Norman Powell. Creo que es el momento de vender alto y no va a ser un valor tremendo, por lo que digo, 1,90 m, 31 años de edad, año que puede ser una anomalía, pero para mí es el momento y bueno, en breves hablaremos de intercambios de Norman Powell. Yo no negociaría con él. Gracias por tu servicio, señor Norman. Ahora es el momento de que te vayas a aportar a otro equipo que tal vez tenga más aspiraciones. Y luego está el caso de James Harden. Harden está en una circunstancia diferente. Para empezar, no hay equipos que vayan a ir a por él. El único equipo con margen salarial son los Nets y creo que los Nets y James Harden no se llevan muy bien. Existe la posibilidad de un sign and trade. Alguien el otro día me hablaba en Twitter de los Heat yendo a por James Harden. Yo no lo entiendo porque no ganarían nada, sacrificarían valor y sería insuficiente. Harden tiene 35 años, pero bueno. No es imposible la posibilidad de que James Harden acceda a un sign and trade a otro lado, pero para eso los Clippers tienen que contribuir y llevarse algo a cambio. Yo creo que lo más lógico y lo más coherente es que Harden siga en los Clippers. Y es cierto que yo no le ofrecería bajo ningún concepto una extensión o una renovación de 4 años o 5 años. De hecho, 5 años no pueden por la edad. Yo básicamente lo que le pondría sobre la mesa a Harden son 2 años de contrato, para que su contrato finalice al mismo tiempo que el de Kawhi Leonard. Ni más ni menos. Si quiere un tercer año, tendría que ser opción del equipo o con poco dinero garantizado. Si quiere 2 años, maravilloso. Así que le ofrecería a James Harden 2 años, 80 millones de dólares, 40 millones por año, o tal vez 2 años, 83 y que el salario escale un poco. Creo que esto es más de lo que conseguiría en el mercado en general, es más de lo que puede aspirar a conseguir en un sign and trade. Habría equipos interesados en Harden, es cierto. Ha tenido un año extraordinario en el que, a fecha de grabación de esto no han salido los equipos del NBA, pero es posible que entre, de hecho probable. Yo no lo tuve como el primero o el segundo jugador fuera del tercer equipo del NBA, pero se merece entrar perfectamente. Al mismo tiempo, eso, tiene 35 años de edad, cada año que juegue va a ser peor, físicamente se nota el declive y eso, 2 años, maravilloso. Al final estos Clippers, dado que no controlan su pick, no tienen motivos tampoco para tanquear de manera proactiva. Empareja Harden con Kawhi, mantenga Harden aún si pasan cositas. Lo veo bien, pero esa es la línea que yo marcaría y yo creo que Harden no va a tener otra opción que tomarla porque no va a tener opciones de realmente ganar más de 40 millones por año en este final de su carrera. Y dicho esto, vemos cómo quedaría la plantilla antes de pasar a hablar de algunos intercambios y del draft. Y la plantilla estaría constituida por James Harden, Norman Powell, Derrick Jones Jr., Kawhi Leonard, Ivica Zubac, con Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Amir Coffey, Nick Batum, Ben Simmons, Cam Christie, Jordan Miller y Kobe Brown. Y a esto los Clippers podrían sumar el pick 30 del draft, pero creo que primero hay que hablar un poco de intercambios. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco de Kawhi Leonard. Aquí, en este vídeo, no voy a finalizar el vídeo planteando intercambios de Kawhi Leonard y procediendo como si hubiera sido intercambiado. Por un motivo fundamental, y es que es complicado medir el valor de Leonard y lo que pueden conseguir los Clippers en retorno, por lo que me parece que se vuelve demasiado fantasioso todo. Pero creo que los Clippers deberían seriamente explorar el mercado de Leonard. A Leonard le quedan 2 años de contrato cobrando 50 millones por año. Es un jugadorazo, un jugador de calibre del NBA, que el año pasado jugó 30 partidos y que estuvo bien en el momento final en playoffs, es cierto. Pero no sabes cuánto va a volver o cuándo va a volver a pasar esto, si va a volver a pasar. Y esta es posiblemente la última oportunidad de los Clippers de vender a un precio relativamente alto. Muy lejos del prime de Leonard, pero a sus 33 años es un jugador que en los minutos limitados que ha tenido ha promediado 32 minutos de juego, 21,5 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 5 triples intentados y como siempre una eficiencia extraordinaria, 50% en tiros de campo y 41% en triples. Leonard es complicado de medir. Es un mejor jugador de lo que va a conseguir como retorno porque quien sea que intercambie por él tiene que ser un equipo que considera que Leonard es el jugador que les puede llevar a un salto de campeonato o casi campeonato porque la ventana es limitada y es insegura.
Aquí voy a plantear 3 intercambios que yo haría sin dudar si fuera los Clippers y que creo que es posible que los equipos se planteen. Luego, como decía, retrocedemos simplemente es por dejar aquí la semillita porque a mí me gustaría que los Clippers exploraran el mercado de Leonard. Aún si renovan a James Harden, me da igual. Creo que al final hay que tener en cuenta que la renovación de Harden potencialmente podría ocurrir antes porque esto puede ocurrir a la hora de que un jugador negocie con su equipo 10 días antes del inicio de la agencia libre. Podrían renegociar con Harden, que accede a algo y 2 días después Leonard no está en el equipo. Me da igual, sinceramente. Pero los Clippers no controlan sus picks, no controlan su futuro. Leonard no va a estar aquí eternamente. No se sabe si Leonard va a volver a estar bien nunca. Y la oportunidad de sacar valor por él, para mí, es algo que deberían explorar seriamente. El primer intercambio que yo me plantearía mucho es con los Cavs. Esto obviamente depende del otro equipo, pero Cleveland acaba de fracasar en segunda ronda de playoffs. No van a considerar de otra forma estos playoffs tras perder en 5 partidos en segunda ronda después de liderar la conferencia en récord. Los Cavs tienen un futuro todavía potente por delante, pero yo creo que van a darle vueltas a la situación y probablemente quieren separar o a Jarrett Allen y Evan Mobley o a Darius Garland y Donovan Mitchell. Y creo que al final esto es un all-in interesante y un precio relativamente bajo. Kawhi Leonard a los Cavs a cambio de Darius Garland e Isaac Okoro. Esto puede ocurrir antes del inicio de la agencia libre 2025, o sea, antes del 1 de julio este intercambio cuadra. Tras el 1 de julio los Cavs tendrían que salirse el segundo taxi por un primero, por lo que tendrían que enviar a Okoro otro lado, y tendría que ser tal vez Garland y Max Strus o algo así. Esto a nivel de valor es básicamente un Leonard por Garland, a nivel salarial con Okoro elevas, reduces la carga salarial de los Cavs, más o menos lo haces cuadrar con los Clippers. Okoro me parece un jugador útil. La idea aquí es que Garland es un jugador joven de calibre All-Star, con años de contrato, que puede formar parte de la siguiente etapa de los Clippers. Y no encaja mucho con James Harden, pero Harden es grande, los puedes hacer coincidir un poco y en febrero puedes intercambiar a James Harden si es necesario. Yo, si los Cavs le hacen esta oferta a los Clippers, si fuera los Clippers aceptaría sin dudar. Esto depende de Cleveland, obviamente. Otra opción para mí son los Houston Rockets. Esto probablemente a nivel de valor es inferior porque Garland es un All-Star joven y atado por varios años. Pero si Houston no está convencido con Kevin Durant y no tiene claro o no quiere pagar el precio extremadamente elevado que va a ser el de Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard es un jugador súper interesante para ellos. Una vez más, con los peros que tiene y por eso su valor no está a la altura de su rendimiento. Pero Jalen Green, un tío que acaba de jugar unos playoffs terribles y que tiene un valor complicado, pero que es joven y tiene potencial. Jamari Smith Jr., un jugador que fue un pick 3 del draft, que no está rindiendo a esa altura, pero que a mí me gusta, me parece interesante. Va a entrar ahora en su 4º año en la NBA, todavía es muy joven y que me gusta para los Clippers, se encaja bien con su batch. Y el pick 10 del draft de este año de los Rockets. Esto para mí es suficiente. Yo aquí estoy planteando lo mínimo que yo aceptaría si fuera los Clippers. Y los Rockets con esto son mejores. Son un equipo interesante. No sé si serían favoritos al anillo, pero con evolución de Amen Thompson, Sengun y compañía, quién sabe. Y para los Clippers es un pick 10 del draft, un jugador joven Jabari Smith y probar suerte con Jalen Green. No me parece mal en absoluto. Y la última idea que voy a plantear, esta es la más loca de todas y la más descabellada, pero quería mencionarlo. ¿Y si los Clippers se comen a Damian Lillard? Lo dicho, los Clippers no pueden reconstruir. De hecho, seguirían siendo un equipo competitivo. Solo tuvieron a Kawhi 30 partidos la temporada pasada. Pero planteé en Twitter el otro día un Paul George por Kawhi Leonard con el pick 3 de los Clippers de los 76ers llegando a los Clippers. Eso no va a pasar porque Paul George no va a volver a los Clippers, o los Clippers no van a volver a querer a Paul George. Sería muy descabellado. Pero ¿qué os parece esta idea? Al final es un all-in por múltiples partes. Si Milwaukee resulta que no quiere cambiar a Giannis y quiere hacer un último intento de conseguir a una estrella o pseudoestrella para apoyarle, esto es lo único que pueden conseguir probablemente. Básicamente es cambiar a Damian Lillard y su pick 31 o su pick de 2031 en el caso de Milwaukee, que es el único pick de primera ronda que tienen, a cambio de Paul George. Lillard está roto. Tiene 2 años de contrato y cobra 54 millones. Paul George estará hipotéticamente sano el año que viene, desde luego no tiene roto el tendón de Aquiles y tuvo un año catastrófico, pero tal vez sea mejor el año que viene. Desde luego es mejor tener a Paul George que no tener a nadie. Yo daría esto si fuera Milwaukee, cambiaría a Giannis, pero si deciden hacer ese último intento, este es el mejor jugador que pueden conseguir probablemente y se libran del contrato de Damian Lillard. Y por otra parte, los 76ers básicamente cambian a Paul George, el pick 3 de este año, y le devuelven a los Clippers el pick que controlan de 2028 por Kawhi Leonard. Los 76ers también controlan el pick swap de 2029 de los Clippers, pero ni siquiera lo he puesto aquí. Creo que el pick 3 no vale tantísimo, pero desde luego
Paul George ha tenido un año catastrófico, Kawhi Leonard es mejor, ahí hay que inflar valor por algún lado y creo que eso, el pick 3 más el de 2028 de Clippers funciona. De esta forma los Clippers recuperan un pick propio, aunque dentro de unos años consiguen un pick 3 en este año y consiguen una elección muy interesante a largo plazo de los Bucks. Y este año Lillard está roto, pero tal vez en su último año de contrato, el año siguiente, Lillard pueda aportar, pueda ser intercambiado. Yo lo haría sin dudar si fuera los Clippers. Lo haría si fuera Filadelfia, de hecho. No lo haría si fuera Milwaukee, pero los Bucks tal vez se lo planteen. Y con esto hemos acabado de hablar de posibles intercambios de Kawhi. Borramos porque, como decía, no vamos a proceder con esto porque es muy difícil adivinar si los otros equipos querrían hacerlo o no. Pero lo que voy a hacer es intercambiar a Norman Powell. Creo que esto es bastante viable. Y un destino muy lógico para Norman Powell son los Magic. Los Magic, tras su final de temporada, están desesperados por creación de perímetro y tiro. Norman Powell ha tenido un año increíble y no es un creador que reparta juego, es cierto, hay opciones que me gustan más, pero creo que el precio de Powell no es tan alto como puede parecer por lo que decía antes, la edad y el contrato y la incertidumbre contractual a largo plazo. En este intercambio, básicamente los Clippers adquieren el contrato de Kentavious Caldwell-Pope, que cobra como $1 millón más que Norman Powell y que tiene 2 años de contrato. KCP no me parece descabellado en absoluto que rehabilite su valor en Los Ángeles durante un año jugando con Harden, Kawhi y compañía. Los Magic consiguen a Norman Powell y lo que ofrecen es su pick de este año, su propio pick, la elección número 16. Si esto queremos darle una vuelta y se cambia el pick 16 y al mismo tiempo los Magic consiguen el 30, o los Magic consiguen el pick 30 y los Clippers el 16 y el 25, bueno, da igual, lo mantenemos en esa línea más o menos, pero yo creo que esto es positivo para ambas partes. Los Clippers consiguen un pick y se libran de la posibilidad de perder a Norman Powell en un año o tener que sobrepagarle. Consigue a KCP al que puedan rehabilitar, y los Magic consiguen a un jugador a Norman Powell que les va a aportar más en el primer año que el pick 16 del draft y se salen del contrato de KCP que no les ha salido bien. No sé, lo veo bastante viable. Y dicho esto, vamos a hablar del draft y ya acabamos porque quedan 2 espacios en la plantilla, no hay mucho dinero, pero hay suficiente dinero como para contratar al pick 16 del draft y el 30, y de eso vamos a hablar, que el vídeo además se está viniendo bastante largo. Jugadores que me gustan en el pick 16. Este equipo, de hecho, retrocedemos un momento a ver la plantilla. Este equipo necesita, como decía antes, un base suplente mejor que Chris Dunn. Dunn es un muy buen defensor, pero necesita a alguien que pueda poner el balón en el suelo. En el pick 16 mi prioridad sería un jugador en ese estilo. Y creo que en un draft donde hay bastantes guards, no hay tantos equipos donde sean súper necesarios en el rango de la lotería, por lo que creo que hay jugadores interesantes que pueden caer. Y el primer nombre que voy a plantear ahí es Jeremiah Fears. Creo que Jeremiah Fears es muy posible que no esté disponible en el pick 16, pero no tanto. Creo que si los Nets y un par de equipos más pasan de él, no es imposible que caiga hasta aquí. Es poco probable y por eso tampoco vamos a proceder con él, pero no creo que sea imposible. Y Fears es un jugador que a largo plazo tiene muchísimo potencial. Por cierto, la altura la tengo ya un poco adaptada al Draft Combine. Ha resultado medir como 1,89 m descalzo. Calzado van a decir que mide 6'4" y van a decir que mide 93, así que ya lo asimilamos y ya está. Pero Fears es un chaval de 18 años súper productivo, con sus carencias en el tiro y cosas que mejorar, que no va a aportar el primer año, pero es que me da igual. Lo que me importa es que los Clippers en 4 años pueda aportar en el momento que Harden, Kawhi y compañía estén retirados, probablemente. Creo que no es imposible, pero creo que es poco probable, y por eso el siguiente nombre que me voy a mencionar es Nolan Traoré, que creo que sí que es bastante posible, y es el jugador con el que vamos a proceder. Traoré es un jugador que está acabando con mucha fuerza la temporada en Francia, tiene 18 años, tiene un buen tamaño, y tienen muchísima capacidad de pase al final y un potencial tremendo. Esto es apostar en ver si te sale un base titular o tal vez un base realmente bueno a largo plazo, y eso, creo que es bastante posible que esté disponible en el 16. Y si no, mi tercera opción sería Egor Demin. Tal vez me lo plantearía incluso antes que Traoré. También creo que es más posible que salga antes en el draft. Demin ha dado muy buenas medidas en el Draft Combine. 2'3" descalzo, o sea que 2'6" calzado, una envergadura de 2'08", y con 19 años de edad es un tío malo en defensa, con muy poca capacidad de tiro, pero un tamaño tremendo y muy buen pasador, que al final tiene una base realmente interesante. Vamos a considerar que seleccionan a Nolan Traoré en ese pick 16. Y entonces voy a plantear un par de nombres en el ala, que creo que es otra posición interesante para los Clippers en el pick 30. Si ninguno de estos guards está disponible en el 16, nadie me gusta tanto ya, así que tal vez iría por un Liam McNeely, por ejemplo, pero eso, vamos a considerar que consiguen a Traoré. Y en el pick 30, por mencionar un par de nombres interesantes, Drake Powell me gusta mucho, un jugador de North Carolina, que no va a aportar nada este año, pero lo que decía antes, me da igual. Powell es un tío
súper atlético, muy bueno en defensa, que en el Draft Combine ha dado muy buenos resultados, además, en 1,98 m con unos brazos, una envergadura de 2,13. Escuchaba ayer una comparación con Peyton Watson y me parece muy interesante. Watson creo que es más explosivo y más atlético, pero Drake Powell tal vez sea un poco más evolucionado, o esté un poco más evolucionado a nivel ofensivo, siendo un jugador limitado en ataque. Pero un tío de 19 años con muchísimo potencial defensivo en el ala y buen tamaño, que tal vez puedas desarrollar en ataque, me parece alguien muy interesante para tener en la recámara. Y si no, Carter Knox, que es el hermano pequeño de Kevin Knox, por cierto, no tiene la misma cara de viejo joven que Knox, pero eso. Es un tío también de 19 años de la Universidad de Arkansas, básicamente un 3&D, creo que tiene, no es el mismo defensor que Powell, pero sí que es un mucho mejor tirador y un tío que puede funcionar un poquillo más como un engranaje o pieza intermedia ahí, y creo que como escolta alero, 3&D básicamente es una opción muy interesante en este pick 30. Vamos a considerar que de este draft salen con Nolan Traore y Drake Powell y yo estaría muy contento, pero si por lo que sea ni Traore, ni Deming, ni Fierce están disponibles en el pick 16, o si simplemente no hay intercambio de, de Norman Powell, para los fans de los Clippers sobre todo, voy a plantear unos cuantos nombres en el pick 30. Y mi prioridad del pick 30, si no tengo un base en otro lado, sería un base. Y hay 3 jugadores que me gustan. El primero, el que más me gustaría, es LaVaron Philon. Es un muy buen defensor de 19 años, descalzo ha dado como 1,90 m, por lo que 1,93 m calzado. Es un buen atleta, es un jugador que no ha sido súper potente desde 3 en su primer año en la universidad, pero al final, en uno de los mejores equipos de la universidad, un tío promediando 25 minutos por partido en su primer año, siempre es positivo, reparte juego, es bastante seguro con el balón en las manos, es un buen finalizador interior y creo que va a ser un buen base en la NBA. Y si no, un nombre que no me apasiona en tantos equipos, pero creo que en el pick 30 vale la pena probar suerte. Está Half Pettiford, no tengo sus stats listos. Pettiford es pequeño, ha dado poco más de 1,83 m descalzo, digamos que 1,85 m o algo así, 1,86 m calzado. Pero es un jugador súper atlético, con brazos largos, con capacidad de tiro, con 19 años, que tal vez pueda ser uno de esos jugadores que, pese a no ser súper alto, desde luego no es tampoco un tío de 1,75 m, no, pero pese a ser un base pequeño, pueda funcionar en la NBA. Es atlético, es rápido, tiene capacidad con el balón, tiene capacidad de tiro. Puede salir mal, pero por eso lo seleccionas en el 30 y no en el 16. Y si no, si ninguno de estos dos jugadores está disponible, hay un veterano que a mí me gusta mucho, en Cam Jones. Es un rol completamente diferente, es un tío más listo para contribuir y que no creo que vaya a ser espectacular a nivel de desarrollo, pero Cam Jones a sus 23 años ha sido el líder de Marquette este año. Y si bien la eficiencia desde 3 no destaca, como veis 31% desde 3 este año, es un jugador que ha producido a un nivel muy alto, 19 puntos por partido, 4 rebotes y medio, con 6 asistencias y menos de 2 pérdidas, 6 triples intentados, 59% de sus tiros de 2, 31% en triples, y muy mal a nivel de tiros libres, eso me preocupa, pero Cam Jones en sus 4 años en la universidad promedia más bien un 36% en triples. Básicamente lo que pasó es que este año se fue Soy Godaro, se fueron los jugadores principales de Marquette, y le tocó ser el número 1 ofensivo en vez de un jugador complementario. Como base organizador complementario, ha tirado bien de 3, este año es que era el jugador número 1 del Scouting Report, de todos los equipos, y eso hacía que, bueno, lo defendieran diferente y tuviera que tener una selección de tiro más dura. Pero en un rol más reducido, como base suplente, al menos de momento, creo que va a tirar bien de 3, tiene un tamaño adecuado, es sólido en defensa, y creo que Cam Jones en este rango, mucha gente lo tiene más en el pick 45 así, va a ser de hecho un robo de draft. Creo que es un tío que va a contribuir y que si no aquí en el pick entre eso, 35, 38, algún equipo se lo va a llevar y le va a funcionar muy bien. Y ya está, con esto hemos acabado. Ha sido un vídeo muy potente a nivel de plantear ideas de intercambio y draft únicamente, pero es que con esto la plantilla está completa y estos Clippers son más o menos los mismos del año pasado, sin Norman Powell, pero con un poco más de futuro, que es lo que quiero, ir poco a poco. No puedes desmontar el equipo, ¿para qué? Tienes un estadio nuevo, tienes cero control de tus picks, no vas a recuperarlos, Oklahoma no te va a devolver los picks, y al mismo tiempo no quieres seguir exactamente igual porque no vas a ganar un anillo. Volver a intentarlo por 19ª vez consecutiva con Kawhi Leonard y lo que sea que quede en tu equipo no es suficiente, y por eso vamos a hacer un término medio. Este equipo o estará en playoffs o estará en el play-in, tal vez un poco de guerra, pero hay un par de jugadores jóvenes detrás empujando y al final me parece muy interesante esto. La plantilla final sería James Harden con KCP, Derrick Jones Jr., Kawhi Leonard, Ivica Zubac, en la segunda unidad Chris Dunn y Bogdanovic, que si está sano seguramente heredará un poco de la responsabilidad ofensiva de Norman Powell. Luego Amir Coffey, Nick Batum, Ben Simmons. Creo que la posición de pívot suplente es la más floja, tal vez en vez de Ben Simmons
puedan ir a por algún pivot más tradicional por la mínima del veterano, o plantearse mover a un Kobe Brown y conseguir algún pivot diferente. Brown es más bien un 4 que juega a veces de 5. Y bueno, en la segunda unidad estaría Nolan Traoré, Cam Christie, Drake Powell. Ese trío de jugadores jóvenes con potencial, atléticos, con buen tamaño, me parece esperanzador como mínimo. Jordan Miller, que me parece un muy buen reboteador y un jugador interesante también. Y Kobe Brown, que no me gusta tanto, pero es un antiguo pick de primera ronda. Y nada, este sería el equipo de los Clippers según mis planes de cara a la próxima temporada. Decidme en los comentarios qué os parece. Y vamos a acabar respondiendo una pregunta y con eso finalizamos. Y la pregunta que voy a responder hoy va un poco en la línea de muchas que se están planteando, ¿no? Pero justo hablábamos aquí un poco de Paul George. En este caso, Shootbot dice: no hay nada, pero nada que me haga confiar en George. La urgencia de los Sixers debe pasar por deshacerse de él. El tema con deshacerse de Paul George, que en este vídeo lo he planteado, de hecho un Paul George por Lillard y Leonard, el tema de deshacerse de Paul George es que es muy difícil. Paul George tiene más posibilidades de aportarte si vuelve sano y es el 80% de lo que fue en los Clippers, que es un jugadorazo, que si sacrificas lo que tendrías que sacrificar por moverlo. George tiene un contrato tremendo durante 3 años y ha rendido muy mal. La idea que plantean algunas personas de Markkanen y el pick 5 por George y el 3, eso es un robo para Filadelfia, lo harían sin dudar. No tiene ningún sentido para Utah porque no creo que en el pick 3 haya una diferencia enorme con ese pick 5 en este draft en particular. Y Markkanen es más joven, está más sano, cobra menos. George es peor en todo a día de hoy a nivel contextual. Es un mejor defensor aún así. Y si está sano es un jugador potente, de verdad. Pero creo que eso, que sacrificar o deshacerse de Paul George es demasiado caro y demasiado difícil para Filadelfia, y por eso creo que es muy descabellado. Y sé que muchos lo estáis pensando, no es imposible que ocurra, pero creo que es de verdad muy difícil. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.